esta sesión de química analítica cualitativa analizaremos a las sales poco solubles. Veremos conceptos tales como el de los sistemas ideales y reales en una disolución, las actividades iónicas y qué son los coeficientes de actividad, y cómo estos influyen en el cálculo del KPS y solubilidad, para posteriormente realizar los ejercicios habiendo entendido ya correctamente estos conceptos. Y bien, empezamos. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse o ionizarse en un disolvente. En este caso el disolvente que utilizaremos en general va a ser el agua. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Primero, del cloruro de sodio, que es una sal soluble, muy soluble, que al agregarle agua se va a disociar completamente en iones sodio y iones cloruro. Tenemos el sulfato de bario, que esta es una sal poco soluble, y al agregarle agua lo que va a pasar es que va a haber, o se va a disociar, en una cantidad muy poco de sus iones bario y sulfato, debido a que es una sal poco soluble. Entonces, por más cantidad de agua que le eches, se va a disociar o se va a ionizar o se va a disolver muy poca cantidad. Ahora, el KPS, si han llevado cursos preuniversitarios de química o universitarios de química general, probablemente ya hayan visto esta expresión de KPS, que es el producto de solubilidad. Y este es un parámetro para cuantificar la solubilidad de una sal, pero este parámetro es adimensional, por lo que no posee unidades. Y su cálculo es sencillo, simplemente sería el producto de la concentración molar de cada ion elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, como lo vemos aquí en un sistema ideal. Esta expresión es probable que ya la hayan visto, pero esta ecuación se utiliza generalmente cuando se trata de un sistema ideal, donde las actividades son relativamente similares o iguales a las concentraciones molares. Entonces lo que se hace es simplemente igualarlo. Pero vemos que en un sistema real, como lo indica la ecuación de acá abajo, se pone las actividades elevadas a su coeficiente estequiométrico. ¿Y cuál sería la relación que guardan estos dos cuando no se igualan o no son similares? Sería como lo expresa acá en esta ecuación, donde el coeficiente de actividad del catión es igual a la concentración molar del catión por su correspondiente coeficiente de actividad. Y claro, cada uno de ellos tiene que ser elevado a su coeficiente estequiométrico. Y lo mismo para el anión. Sería la actividad del anión elevado a su coeficiente estequiométrico, sería la concentración molar del anión elevado a su coeficiente estequiométrico por el coeficiente de actividad elevado a su coeficiente estequiométrico. Por lo que la expresión quedaría de la siguiente forma. El KPS de la sal, sea la sal AXBY, es igual a la concentración molar de A elevado a X por la concentración molar de B elevado a Y por sus coeficientes de actividad elevado a sus coeficientes estequiométricos respectivamente. Y bueno, si se preguntan cómo o por qué aparece este coeficiente de actividad, es debido a una alta concentración de iones en una solución. Eso es lo que hace aparecer este coeficiente de actividad y lo que hace que no sea igual a 1 como en el sistema ideal, por lo que toma valores siempre menores o iguales a 1 en el caso de que sea un sistema ideal. Y bien, ¿cómo es el cálculo de este coeficiente? Lo podemos ver en esta ecuación de aquí, donde dice que el menos logaritmo de este coeficiente es igual a por z, que es la carga del ion elevado al cuadrado, por la raíz cuadrada de u, sobre 1 más b por phi por la raíz cuadrada de u, donde u es la fuerza iónica y el cálculo ahí lo tenemos en la ecuación. A y b son la actividad y conductividad del agua respectivamente a una temperatura de 25 grados centígrados. Esto debido a que a todos los ejercicios posteriormente a realizar van a ser a una temperatura normal de 25 grados centígrados. Entonces por eso es que A y B van a tomar estos valores constantes siempre. Y
El phi que ven ahí en la ecuación representa el diámetro del ion. Y estos diámetros lo podrán encontrar en una tabla que dejaré abajo en formato PDF para que lo puedan descargar y ver, para que puedan corroborar cuando yo haga los ejercicios, porque los pondré de forma directa ya en la fórmula. Y sobre los criterios de cuándo debo tomar estos coeficientes y aplicarlos en la fórmula, o cuándo puedo tomar el sistema como ideal y obviar estos coeficientes, los estaré explicando en los ejercicios correspondientes. Ahora empezaremos con los ejercicios. El número 1 nos dice: halle el KPS del sulfato de bario si se verificó que en 187 mililitros de agua se disuelven 1.7 por 10 a la menos 3 gramos de esta sal. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los gramos de esta sal del sulfato de bario y lo pasamos a moles por medio del factor de conversión. Sería 1 mol del sulfato de bario sobre los gramos de sulfato de bario equivalentes, que son 233.33 gramos. Esto es simplemente para que se vayan los gramos y el mol, que es lo que quiero transformar, quede arriba. Y esto resulta 7.2858 por 10 a la menos 6 moles del sulfato de bario. Y esto en 187 mililitros lleva una concentración molar de 3.89616 por 10 a la menos 5 molar. Simplemente lo que hice es transformar a litros esos 187 mililitros y colocar las moles y dividirlo entre esta cantidad, porque la molaridad ya sabemos que es número de moles del soluto entre el volumen de la solución. Entonces, ya teniendo la molaridad y según esta reacción, que es de disolución simplemente, esta sal de sulfato de bario se disociará en sus iones bario más 2 y sulfato menos 2. Y viendo la estequiometría de la reacción, por cada cantidad X de sulfato de bario que se disuelva, formará X de iones bario y X de iones sulfato. ¿Por qué digo cantidad X? Porque puedes trabajar tanto con mol o con molaridad. Esto acá en la reacción, pero una vez cuando trabajes con KPS, los datos que ingreses tienen que ser en concentración molar. Y bueno, esto nos deja una igualdad entre la concentración del sulfato de bario, el ion bario y el ion sulfato, que va a ser la misma, de 3.89616 por 10 a la menos 5 molar. Una vez ya halladas las concentraciones de los iones, y antes de aplicar la fórmula del KPS, tenemos que ver el criterio para utilizar o no los coeficientes de actividades. Entonces, el criterio es el siguiente: si la cantidad o la concentración iónica es mayor o igual a un orden de 10 a la menos 3, tenemos que aplicar sí o sí el coeficiente F. Y si la cantidad o concentración iónica es menor, no es necesario tomar F, o tomamos F igual a 1, como si de un sistema ideal se tratase. Y bueno, si no entendieron esta expresión de n por 10 a la menos 3, simplemente tomen a n como un valor numérico que es mayor o igual que 1, pero menor que 10. O sea que si la concentración hubiese sido, por ejemplo, un 9.1 por 10 a la menos 3, esto pertenecería al primer criterio, donde aplicamos los coeficientes de actividad. Y bueno, como la expresión era de orden de 10 a la menos 5, esto es mucho menor que 10 a la menos 3. Entonces simplemente tomamos el sistema como ideal y no utilizamos los coeficientes. Y ponemos las concentraciones de bario y sulfato que ya habíamos hallado anteriormente. Y simplemente multiplicamos y hallamos el KPS, que sería igual a 1.518 por 10 a la menos 9. Ejercicio número 2. Nos piden calcular la solubilidad en agua del cloroplatinato de potasio. Y de dato nos dan el KPS de esta sal, que es 6.3 por 10 a la menos 6. Vemos que este ejercicio es el caso inverso que el anterior. Nos piden hallar la solubilidad a partir del KPS. Lo primero que haremos es colocar la reacción de disociación de esta sal. Y bueno, el cloroplatinato de potasio se disocia en 2 iones potasio y 1 de cloroplatinato. Y antes de aplicarle la fórmula para hallar directamente la solubilidad, tenemos que ver el segundo criterio para aplicar o no en los coeficientes de actividad.
Este es con respecto al KPS. Nos dice que si el KPS es mayor que un orden de 10 a la menos 7, debemos aplicar F. Y si es menor o igual, no es necesario y que podemos tomarlo como un sistema ideal. Entonces, vemos que el KPS de hecho es mayor que el orden de 10 a la menos 7, por lo que es necesario aplicar los coeficientes. Entonces ponemos la fórmula completa e igualamos a 6.3 por 10 a la menos 6. Y en este caso lo primero que tenemos que hacer para hallar F es hallar U, porque U, si recuerdan, les dije que era la fuerza iónica y tenía su propia fórmula, que era un medio del producto de la concentración de cada ion multiplicado por su carga iónica elevado al cuadrado. Pero ¿cómo hallamos U si debemos tener las concentraciones y no las tenemos? Eso se preguntarán seguro. Entonces, lo que haremos para hallar estas concentraciones en funciones de X será poner la fórmula del KPS en un sistema ideal. Sé que parece paradójico, pero es lo que tenemos que hacer para hallar un primer X prueba, le vamos a llamar así, para poder hallar U, para luego hallar F. Bien, vamos paso a paso. Primero hallamos X. Entonces, sabemos que la concentración de los iones potasio es 2X y la del cloroplatinato es X. Entonces lo colocamos en las fórmulas. Y tenemos que 4X cúbica es igual a 6.3 por 10 a la menos 6. Despejando X, tenemos que es aproximadamente a 0,0116. Y ese resultado de X lo reemplazamos en la fórmula de U, teniendo U igual a 1 medio de 2 por 0.0116 por 1 al cuadrado más 0.0116 por menos 2 elevado al cuadrado. Todo esto nos da un valor de 0.0348. Y bueno, una vez habiendo hallado U, hallamos F colocándolo en la fórmula. También debemos colocar valores como A y B, que son actividad y conductividad del agua respectivamente, y el valor de Phi, que también les dije que pueden encontrarlo en la tabla de aquí abajo. Entonces el menos logaritmo del coeficiente de actividad del ion potasio sería menos 0.5085 por su carga, que es más 1 elevado al cuadrado, por la raíz de U, que es 0.048, sobre 1 más 0.3281 por el diámetro iónico del potasio, que es 3, por la raíz de U. Y esto nos da, luego de despejar, ¿no? Claro, F sería igual a 10 a la menos toda esta expresión, toda esta fracción. Eso sería igual a 0.8315. Igual lo hacemos con el cloroplatinato, donde en este caso su diámetro iónico es de 5. Y similarmente operamos y despejamos. Y queda que el coeficiente del cloroplatinato es de 0.5122 aproximadamente. Reemplazamos estos valores en la fórmula de KPS real y ahora sí podemos hallar los valores de X o las concentraciones reales, porque el primer X que hallamos era un X prueba solo para poder hallar U. Entonces colocamos KPS igual a 2X elevado al cuadrado por X por 0.8315 elevado al cuadrado por 0.5122 igual a el valor dato que nos dieron, 6.3 por 10 a la menos 6. Luego, despejando X, tenemos que es 0.016445, que es lo mismo que decir 1.6445 por 10 a la menos 2 molar. Y entonces ese sería el valor de X, que también es igual a la concentración de la sal de cloroplatinato de potasio. Así podríamos dejarlo ya en forma de respuesta, pero a veces nos piden que la concentración, la solubilidad de esta sal no lo dejemos en concentración molar, sino en otras expresiones, como la de gramos por litro. Entonces lo que haremos es poner, ¿no?, el mismo valor, y como la molaridad se define como mol sobre litro, lo que haremos para pasarlo a gramos es multiplicarlo por un factor de conversión. En este caso, multiplicamos por 486 gramos de cloroplatinato de potasio, es equivalente a una mol de esta sal. Y obtenemos
el siguiente resultado, que es 7.9923 gramos por litro de esta sal, lo que significa que 7.9923 gramos de cloroplatinato se va a disolver en 1 litro de agua. Y bueno, con esto concluiríamos con esta sesión, que es más bien una introducción a todo el curso del análisis de sales, que continuaremos en próximos videos. Así es que te recomiendo que te suscribas, y si te gustó nos apoyarías dándonos un like. Y bueno, en próximas sesiones estaremos hablando y viendo las reacciones de las sales, ya no solo con agua, sino con otros reactivos y soluciones en general. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Y si quieres ver más de este contenido, por favor te invito a que te suscribas. Y nada, hasta la próxima.